Buenas tardes a todos. Voy a silenciarlos. Ahora están todos silenciados. Si alguien quiere hablar, activa su micrófono y habla. No está prohibido ni mucho menos. Bueno, algunos avisos previos a la clase. Yo en la clase pasada les mostré un apoyo visual que estoy usando, que es, déjenme compartir acá primero, que es este material. Si se recuerdan, ¿no es cierto? Lo vimos la clase pasada. Es material de apoyo. Este material yo van a tener acceso a él, pero no va a ser uno por clase, es un acumulativo. O sea, en este material ustedes van a ir viendo el avance del curso, pero es un solo documento, ¿ah? No va a haber uno por clase, ¿ya? Eso es una primera cosa. Lo que sí va a ser por clase es obviamente la grabación, va a haber una por cada clase, y el apunte. El apunte también va a ser uno por cada clase, ¿ya? Hoy día, al final de la clase, voy a mandar el primero y el segundo, porque algunas personas parece que no recibieron bien el primero, así que los voy a mandar los dos para que no haya problema. Eso. Profe. Sí, dígame. Eso que puso en pantalla, ¿se puede fotocopiar? Porque sería bueno tenerlo. Pero si usted lo van a tener, pues, va a estar ya. Yo lo voy a mandar también. Pero perfecto. va a ser acumulativo, ¿ya? No va a ser uno por clase. Se va a ir acumulando el material. Claro, pero eso para saber qué nos va a tocar cada clase, sería bueno tenerlo todo junto, ¿no? No. Yo lo voy haciendo, cada clase se va aumentando, pero no tiene las clases futuras. Tiene ya. Tiene el pasado. Me refería a lo que iba a ser cada clase, no era que adelantara el material, sino lo que vamos a ver cada clase. Sí, eso está puesto ahí. Sí, ya. O sea, lo podemos fotocopiar para tenerlo. Sí, usted puede hacer lo que quiera con él. No se preocupe. Gracias, ya, muchas gracias. Hoy día vamos a ver dos grandes temas. El primero tiene que ver con responder a una pregunta, que es, nosotros estamos estudiando el Evangelio de San Juan. Este es nuestro primer tema. ¿De dónde sacamos el Evangelio de San Juan? Esa es una pregunta que hay que responder. Yo tengo una Biblia de Jerusalén en mi mano, ¿no es cierto? Y puedo ir a una determinada página y aquí tengo el Evangelio. Y alguien me podría decir, bueno, ¿y usted de dónde lo sacó? Lo saqué de la Biblia de Jerusalén, respondo. Pero alguien me podría volver con la pregunta y decir, ¿y la Biblia de Jerusalén, de dónde lo sacó? ¿Ya? ¿Lo inventó? ¿Ya? ¿De dónde sacó el texto del Evangelio? Bueno, ese texto tiene un nombre técnico, se llama códice, ¿ya? El códice del Evangelio. ¿Cuál sería el ideal? El ideal sería tener el original, o sea, el que escribió, de momento pensemos que lo escribió San Juan, el que escribió San Juan, el año, voy a inventar de momento, 103. Ese sería el ideal, ¿no es cierto? Tener el original, el que escribió el autor, ¿ya? En griego, ¿ya? Tal cual. Porque eso nos garantizaría que tenemos efectivamente el texto original del Evangelio, ¿ya? Pero la vida es dura y esto no es posible porque no tenemos originales. No solo no tenemos el original del Evangelio de San Juan, no tenemos ningún original de la Biblia, ninguno, ¿ya? O sea, si uno dice, bueno,
¿Y el libro del profeta Isaías lo tenemos? No. Y la carta a los romanos, tampoco. No tenemos ningún original. Pero esto que podríamos pensar que es un problema de la Biblia, la verdad es que no es así, po. No tenemos ningún original de la antigüedad, ¿ya? Los originales simplemente no se conservaban, porque no teníamos lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? Ahora tenemos papel, tenemos libros que permiten conservar los escritos. En la antigüedad eran papiros, eran mecanismos en los que se escribía que obviamente duraban un tiempo. Por lo tanto, no solo no disponemos de los originales de la Biblia, sino que no disponemos de ningún escrito original de la antigüedad. Los primeros originales que tenemos datan del siglo XIV recién, que son unos escritos de Petrarca, un poeta italiano bastante conocido, ¿ya? Marca allá, ahí. Los manuscritos del Mar Muerto. Esta es la cámara, apagar la cámara. No. Es para que yo no salga, ¿me entendí? Tengan cuidado con los audios igual. Bueno, entonces no solo no tenemos originales de la Biblia, como iba diciendo, sino que no tenemos de ningún escrito de la antigüedad. Recién, a partir del siglo XIV, empieza a haber, se han conservado algunos originales. Entonces, ¿cómo se conservaban los textos? Copiándose, ¿ya? O sea, en algún momento alguien tomó el original del... La verdad es que les voy a pedir que tengan cuidado con sus micrófonos. Es que allí arriba decía algo. Vuelve. Ya. Los originales, como digo, ¿cuál era el método para conservar los textos? Se copiaban, ¿ya? En algún momento Ahora, alguien copió el original del Evangelio de San Juan y después alguien volvió a copiarlo. Y después alguien volvió a copiarlo, ¿ya? Y así tenemos textos que datan de tiempos muy antiguos por sucesivas copias que se fueron produciendo, ¿ya? Entonces, cuando decimos de dónde sacamos el Evangelio de San Juan, tenemos que ver cuáles son los códigos más antiguos y más completos que tenemos, ¿ya? O sea, ¿de dónde la Biblia de Jerusalén, la Biblia Reina Valera, qué sé yo, cualquier Biblia saca el Evangelio, saca el texto del Evangelio? Entonces, para eso necesitamos ir a lo que se llaman los códices. Los códices. Voy a compartir con ustedes. A ver. Este material. ¿Ven lo que estoy? Elena, ¿por qué me parece como...? Sí, pero se ve perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los códices que disponemos hoy día para tener la confianza que lo que leo en la Biblia de Jerusalén o en cualquier Biblia corresponde a lo que originalmente se escribió? Entonces, para ello tenemos dos códices que son los más utilizados. El primero se llama sinaítico. Sinaítico. Su nombre viene del Sinaí, del monte Sinaí. ¿Por qué? Porque se encontró en un monasterio que está a los pies del monte Sinaí. Si alguien ha ido a la península del Sinaí en Egipto, seguramente lo ha visto. Se llama el monasterio de Santa Catalina. Entonces, en este monasterio, en el siglo IV, perdón,
en 1859, siglo XIX, en 1859, un alemán llamado Tickendorf encontró este código, que no es el original, es una copia del original, pero tiene la gracia de ser bastante antiguo, es del siglo IV, ¿ya? ¿Cómo lo sabemos? Porque hoy día hay tecnología que permite, fundamentalmente se denomina el carbono 14, la deben ubicar. Con carbono 14 uno puede precisar la antigüedad de un códice, y este corresponde al siglo XIV, ¿ya? Y es un documento muy valioso porque aquí se encontró buena parte de la Biblia, no solo el Evangelio de San Juan. Este códice contenía la mayor parte del Antiguo Testamento y, para lo que nos interesa a nosotros en nuestro curso, el Nuevo Testamento completo, intacto y en muy buen estado de conservación. Entonces, este es uno de los principales descubrimientos en la historia bíblica, porque pudimos acceder a un códice bastante antiguo, siglo IV de nuestra era, que ya nos daba una versión bastante confiable de casi todo el Antiguo Testamento, pero en forma especial de la totalidad del Nuevo Testamento, ¿ya? Esto, como les explicaba, estaba guardado, los monjes ni sabían que lo tenían, en el convento de Santa Catalina del monte Sinaí. Esto produjo un gran avance en los estudios bíblicos, porque accedimos a una copia muy, muy buena, muy confiable. Todas las Biblias que vemos hoy día han usado estos códigos. Cuando la Biblia de Jerusalén traduce, toma una versión para producir la versión en castellano de la Biblia, bueno, va a este código, a este códice, que está en griego, en original, y lo traduce. Por eso podemos tener un texto tan confiable como el que nos ofrece la Biblia de Jerusalén. ¿Dónde está hoy día este código? Este código está en 4 lugares. Una buena parte de él está guardado en la Biblioteca Británica en Londres. La parte más importante está en esa biblioteca. También hay una parte del códice que está en Santa Catalina, en el mismo monasterio donde se encontró, pero esta es una parte que se encontró después. Volvieron a encontrar un material adicional y ese se conservó, ese no se movió, está en Santa Catalina. Después también hay una parte, el tercer dibujo que aparece ahí, la tercera foto, corresponde a la Universidad de Leipzig, en Alemania, porque el descubridor, Tickendorf, el alemán que descubrió esto, pertenecía a esta universidad, ¿ya? La universidad le había publicado algunos trabajos, entonces Tickendorf decidió dejar una parte también en la universidad. Y la última parte está en Rusia, está en San Petersburgo, se llama la Biblioteca Nacional de Rusia. Entonces este es un código que hoy día lo tenemos físicamente distribuido en 4 lugares físicos distintos. Pero hace unos años pasó algo muy bueno, y es que estas 4 instituciones se pusieron de acuerdo para compartir vía tecnología, virtualmente, lo que tenía cada uno. Entonces, hoy día tenemos un acceso en forma virtual, esto es a través de internet y a través de imágenes. Hoy día podemos ver este código como si estuviera en un solo lugar, porque, insisto, las 4 instituciones compartieron este material y tenemos hoy día una versión reunificada de todo
el código sinaítico, ¿ya? Esto demoró varios años, tuvieron que colaborar las 4 instituciones, pero hoy día se puede ver vía internet el código completo. Porque si no, imagínense, si uno quisiera estudiar este código, habría que viajar a los 4 lugares, porque obviamente estos materiales no se mueven, no es que uno vaya y se lo presten para llevarlo para la casa, pues. Entonces, son materiales que valen, pero muchísimo, ya no se pueden deteriorar o perder. Así que esto que se hizo por internet fue muy bueno, y está disponible, como les digo. Bueno, este es un código que tenemos disponible hoy día, el sinaítico. Pero tenemos otro que se llama el Código Vaticano. Es parecido, ¿ya? También tenemos en él el Nuevo Testamento de manera bastante completa, ¿ya? También tiene algunas partes del Antiguo Testamento, pero sobre todo tenemos el Nuevo Testamento completo. Y también remite al siglo IV, es decir, fue hecho en el siglo IV, posiblemente un poco antes que el sinaítico. El sinaítico se habla que lo tuvimos disponible como, o sea, lo hicieron, digamos, como a mediados, más bien a finales del siglo IV. Este Código Vaticano remite como a principios del siglo IV. Ahora, sabemos menos de cómo llegamos a tenerlo. ¿Cómo sabemos la fecha desde cuándo lo tenemos? Por lo siguiente, este código está en la Biblioteca del Vaticano y el año 1481 se hizo un catálogo. O sea, alguien dijo, vamos a hacer un índice de todo lo que tenemos en esta biblioteca, el año 1481. Y ahí salió, ahí quedó catalogado. Oye, tenemos un código antiguo que tiene el Antiguo Testamento y de manera bastante completa el Nuevo Testamento. Así que ese es el dato que tenemos, que en 1481 ya estaba en la Biblioteca del Vaticano. ¿Desde cuándo? No sabemos. O sea, ahí como que nos dimos cuenta que lo teníamos. Pero ¿cuántos años antes la biblioteca lo tenía? No se sabe. Y no se sabe su origen. Lo único que sabemos es que en 1481 apareció en la Biblioteca Vaticana. Este sigue estando ahí, ¿ya? No se ha movido y si Dios quiere no se va a mover, pues la idea es que esté ahí. Y está todo, está junto. No es como el sinaítico que estaba dividido en estos 4 lugares. El Vaticano está en esta hermosísima biblioteca, que hay una vista parcial, es enorme. Esto es una joya en el Vaticano, imagínense todo lo que contiene, ¿ya? Así que hoy día, cualquier estudio bíblico que se haga, cualquier traducción de la Biblia, tiene que finalmente llegar a estos 2 códigos, o al sinaítico o al Vaticano. Son, como digo, ambos del siglo IV, son bastante equivalentes entre sí, ¿ya? Así que es material de primera calidad. No se angustien por el hecho de que no tengamos originales. Ya lo expliqué al principio, pero lo reitero. No hay originales de escritos de la antigüedad. Lo que hay es copias que se hicieron hasta, bueno, después hay un hecho que va a cambiar toda esta historia que le estoy contando, que es cuando en 1440 el señor Gutenberg inventó la imprenta, ¿no es cierto? A partir de ahí, todo este tema de en qué se escribe y cómo se conservan los textos tuvo un cambio radical. Este tema hoy día ya no es un tema. O sea, alguien
escribe un libro, bueno, lo importante es que el libro está impreso y lo podemos reimprimir y ahora todo está guardado electrónicamente. O sea, esto dejó de ser tema, pero en la antigüedad era un gran tema. ¿Cómo conservábamos estos escritos que sabíamos que eran valiosos? Hoy día, insisto, con la invención de la imprenta esto ya no es tema. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Resumiendo, tenemos dos códices muy buenos, muy confiables, el Sinaítico y el Vaticano, que remiten al siglo IV, o sea, fueron hechos en el siglo IV, y nos dan bastante confiabilidad en que realmente tenemos algo muy cercano a los originales del Nuevo Testamento y en específico del Evangelio de San Juan, ¿ya? Piensen que el Evangelio de San Juan, ahora voy a explicar algo más, se escribió fines del siglo I, principios del siglo II. Entonces, tener una copia que es del siglo IV es excelente, pues estamos muy cerca de los acontecimientos. Entonces, son códigos muy valiosos, muy confiables. Ahora, la certeza que tenemos con estos códigos es que a lo menos, aquí entro ya de lleno en el Evangelio de San Juan, a lo menos el Evangelio de San Juan estaba escrito en el siglo IV. ¿No es cierto? Si tengo un código que data del siglo IV, yo puedo decir, entonces en el siglo IV ya estaba escrito en el Evangelio. Pero con estos códigos, ¿puedo afirmar cuándo realmente se escribió el Evangelio entre fines del siglo I y el siglo IV? ¿Puedo ser categórico y decir se escribió a fines del siglo I? ¿Me autorizan estos códigos a decir eso? Los tengo silenciados. Pero la respuesta es no. Yo, con estos códigos, la única certeza que tengo es que al siglo IV el Evangelio ya estaba escrito, pero pudo haber sido escrito en el siglo III, en el segundo, a fines del siglo I, ¿ya? O sea, ese tema queda todavía abierto, ¿ya? Y alguien podría decir, como lo dijeron, oye, este Evangelio se escribió bien entrado el siglo II o en el siglo III. Y eso no es una cosa menor, porque los textos bíblicos se supone que están escritos en el siglo I, o sea, después, ¿no es cierto?, de la revelación de Dios en Jesucristo. O sea, si yo saco un texto que es del siglo VIII, ¿ya? No puedo pretender que eso sea un texto bíblico, ¿ya? Será un texto magisterial, será un texto interpretativo, pero yo no puedo decir, mire, esta cosa que está escrita en el siglo VIII yo creo que pertenece a la Biblia. Una condición de pertenencia a la Biblia es que el libro fuera escrito a más tardar a mediados del siglo II, a más tardar. Pero si ya seguimos avanzando, ese libro ya no es apostólico, ya es un libro distinto. Entonces, el tema de tener la certeza solo hasta el siglo IV, porque estos códigos remiten al siglo IV, nos deja abierto el periodo anterior. Y como les digo, hubo gente interesada que dijo, oye, este evangelio no es de la época apostólica, es posterior, es del siglo III, es de fines del siglo II, ¿ya? Y eso, lo vamos a ver en un ratito más, complicó en un primer momento la aceptación de este evangelio, ¿ya? Porque, bueno, si es más tardío, puede ser que no sea verdaderamente apostólico, está muy lejos de los apóstoles. Bueno, en auxilio de esta duda, se hicieron nuevos descubrimientos, ¿ya? Nuevos descubrimientos. Esto que les estoy mostrando ahora es un papiro, un pedacito. Esto no es un evangelio completo, el Nuevo Testamento, como lo que vimos antes. No, esto es un trozo, un pedacito de papel.
se llama el papiro P52, Rayland 457. ¿Qué es lo interesante de este pedacito de papiro? Que contiene, por un lado contiene JN, Juan 18, capítulo 18, versículos 31 al 33. Miren qué lindo. En este pedacito de papel, por un lado está un versículo del Evangelio, un versículo tal como lo conocemos hoy. Y por el otro lado está otro pedacito del Evangelio, otro versículo. ¿Ya? Por un lado son del capítulo 18 los dos. Por un lado están los versículos 31 al 33 y por otro lado están los versículos 37 al 38. ¿Qué es lo maravilloso de este papiro? Que no data del siglo IV, data del siglo II. Miren qué notable. O sea, aquí tengo la prueba que el Evangelio a lo menos se escribió en el siglo II. ¿Ya? Este papiro fue descubierto en 1920 en Egipto y es una joya porque me da la certeza que ya no la Biblia, no el Nuevo Testamento completo, el Evangelio de San Juan fue escrito a lo menos en el siglo II. Entonces ya la discusión si era del siglo III, de fines del siglo II, se acabó con este papiro. Pero hubo más. ¿Cómo avanzo? Ahora no me avanza el... ¿Elena? ¿Sí? ¿No le ¿Cómo avanza? No me avanza. Puede dejar de compartir y después vuelve a compartir. A veces se traban. Ya. Ahí nos debiera aparecer de nuevo. Bueno, no importa, apareció pequeñito de nuevo, pero avanza, ¿o no? Sí, avanza. ¿Y cómo avanzo? ¿Cómo avanzo más? Ahí. Bueno, ahí estábamos entonces el primer papiro. Pero después se encontró otro papiro. Este se llama el P75 Bodmer 15 y el P66 Bodmer 2, que contienen ya no solo un versículo, contienen 2/3 del Evangelio. O sea, encontramos un Evangelio casi completo, ¿ya? Y este ya no deja duda, porque mucho más que, o sea, como les digo, es casi el Evangelio completo, remite también al siglo II. ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio ya era conocido en Egipto, esto se encontró en Egipto, igual que el otro, en el siglo II. O sea, ¿cuál es la fecha más probable de escritura de este Evangelio? Sin duda, fines del siglo I, principios del siglo II. Por lo tanto, tenemos la certeza de que estamos ante escritos plenamente apostólicos, que corresponden a la época apostólica, fines del siglo I, principios del siglo II. Aquí es donde la ciencia y la tecnología ayudan a la Biblia. Muchas veces uno dice que la ciencia pretende como eliminar la Biblia. Acá, al contrario, le dio un espaldarazo muy grande al Evangelio y se acabaron muchas discusiones, porque esto de que el Evangelio era más tardío lo usó mucha gente para cuestionar su canonicidad, es decir, que fuera parte del canon de la Biblia, ¿ya? Con la aparición de estos papiros que les he mostrado, toda esa discusión se acabó. Se acabó en cuanto a que efectivamente estamos en presencia
de un escrito de fines del siglo I, principios del siglo II. Bueno, eso es en relación a los textos, a los códices, de donde nosotros sacamos este evangelio para después tenerlo en nuestras Biblias y poder utilizarlo con gran confianza, sabiendo que efectivamente remitimos a textos muy antiguos que nos dan certeza, nos dan confianza en que lo que está escrito, lo que leemos ahora, es lo que efectivamente escribió su autor a fines del siglo I, principios del siglo II. Voy a entrar ahora en un tema que está relacionado con esto que acabamos de ver, que tiene que ver con la aceptación de este evangelio como parte del canon bíblico. Porque uno podría decir, bueno, este evangelio siempre fue aceptado, fue parte de la Biblia. La verdad es que no es tan así. Este es un evangelio que inicialmente fue cuestionado. A ver, hay que entender algo. Nosotros tenemos, antes del evangelio de Juan, los 3 evangelios sinópticos, que fueron relativamente seguidos y anteriores a Juan. El evangelio de Marco data más o menos del año 60, 65. Los evangelios de Mateo y Lucas, estamos hablando del año 70, 75. Y además, los 3 evangelios sinópticos, esto lo vimos en el curso pasado, pero lo menciono para los nuevos alumnos, están emparentados, están muy relacionados. Son evangelios que se hicieron unos a partir de los otros, primero Marco y después Mateo y Lucas. Son evangelios que forman, por eso se les llama sinópticos, ¿ya? Forman parte de un esfuerzo literario común. Juan es distinto. Juan aparece varios años después, si pensamos a fines del siglo I, estamos pensando en unos 30, 40 años después de los sinópticos, y aparece en un formato distinto. No es un sinóptico más, no es un nuevo sinóptico, es un evangelio distinto, con un enfoque distinto, con una estructura distinta, ¿ya? Con algunos textos distintos que solo tiene este evangelio, eso lo vamos a ver después en detalle, pero hay algunos relatos que están en el evangelio de Juan que solo los tiene Juan, ¿no? O sea, son originales de este evangelio. Entonces, cuando llega el momento de definir ya el canon bíblico, de decir, bueno, estos son los libros que conforman la Biblia, algunos fueron indiscutidos, nadie los cuestionó, pero otros empiezan a ser cuestionados. Y el Evangelio de Juan es uno de ellos. Esto parte prácticamente en el inicio. ¿Ya? Estamos hablando del siglo II. Entonces, ¿qué vamos a revisar ahora? Vamos a revisar la historia del Evangelio de Juan, cómo a través del tiempo fue siendo aceptado, pero también cuestionado. Vamos a ir viendo su historia. ¿Por qué un evangelio que hoy día para nosotros es fundamental, un pilar de nuestra fe, en algún momento hubo grupos, hubo personas que dudaron de que pudiera ser un escrito canónico, un escrito que formara parte de la Biblia? De hecho, en esta época hay muchos escritos que finalmente no formaron parte de la Biblia. Ustedes deben haber oído nombrar los famosos libros apócrifos, ¿ya? El Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Magdalena, el Pastor de Hermas, la Epístola de Bernabé. Hay un montón de libros que finalmente no formaron parte del canon bíblico.
algunos de esos libros incluso fueron bastante apreciados dentro de la iglesia. Fíjense que el Código Sinaítico, además del Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy día, los 27 libros que conocemos hoy día, incluyó también, en ese códice, estaba la epístola de Bernabé y el pastor de Hermas, que son dos libros que estuvieron cerca de formar parte de la Biblia. De hecho, son libros que hasta el día de hoy se utilizan en estudios teológicos, ¿ya? No son de la Biblia, pero no estuvieron lejos de serlo, ¿ya? Bueno, y hay otros en que claramente la opinión fue que no eran parte de la Biblia, como por nombrar uno, el Evangelio de Judas o el Evangelio de Tomás. Entonces vamos a ver ahora por qué este Evangelio que hoy día nos parece tan fundamental, tan indiscutible, a través de la historia tuvo sus avatares, tuvo sus problemas de aceptación. Ahora, en esta clase vamos a ver lo que se llama el periodo precrítico, que va desde que se escribió hasta aproximadamente el siglo XVIII, porque en el siglo XVIII va a surgir un movimiento, esto nace más bien en la teología protestante, que se llamó el estudio crítico de la Biblia. ¿Qué quiere decir estudio crítico? No quiere decir de criticarla, de criticón. Quiere decir que se estudió la Biblia con métodos nuevos, métodos históricos y métodos científicos. Por ejemplo, la arqueología, por ejemplo, el carbono 14 para datar antigüedad, por ejemplo, estudios de filología, de lenguaje, ¿ya? Eso empieza a suceder en el siglo XVIII y produjo no pocos problemas en relación a la Sagrada Escritura. Lo que pasó del siglo XVIII en adelante lo vamos a ver en la próxima clase, o sea, el periodo crítico. Pero hoy día vamos a ver la aceptación de este evangelio en el periodo precrítico, antes de que se iniciaran estos estudios histórico-críticos en el siglo XVIII. Entonces, vamos a revisar la situación desde el siglo II, en que ya sabemos que teníamos el evangelio, hasta prácticamente la época anterior al siglo XVIII, que el último gran evento es la Reforma Luterana y la Reforma Católica del Concilio de Trento en el siglo XVI. Vamos a hacer ese recorrido en el tiempo. Bueno, ¿por qué fue cuestionado este evangelio en los primeros siglos? Eso tiene relación, aquí hay una paradoja. En el siglo II va a surgir una herejía muy compleja, que se llamó el gnosticismo. Gnosticismo. Todo esto está en los apuntes, así que no se preocupen de entender cómo se escribe, ¿ya? Entonces, el gnosticismo es una doctrina, voy a hacer un breve repaso de lo principal. ¿Qué decía el gnosticismo? Gnosticismo viene de gnosis, y gnosis es una palabra griega que significa conocimiento. Entonces, para el gnosticismo, lo fundamental era un conocimiento, ¿ya?, de lo divino, ¿ya? Conocer algunas verdades divinas, ¿ya? Conocer algunas verdades trascendentales, las cuales estaban reservadas solo a algunos iniciados. Es decir, hay un conjunto de personas que tiene acceso al conocimiento, y eso es lo que salva. O sea, ¿quiénes se van a salvar? Los que tienen este conocimiento. Eso era, en esencia, el gnosticismo. Y además era una doctrina dualista que despreciaba lo material, ¿ya?
era una doctrina espiritualista. Lo único bueno es el espíritu. El cuerpo, la materia es malo, ¿ya? Dualismo, solo el espíritu. Entonces, ¿qué pasó? Que el gnosticismo acogió el Evangelio de San Juan con gran entusiasmo, porque lo consideró un evangelio espiritual, un evangelio donde el conocimiento que salva estaba expresado. O sea, el Evangelio de San Juan era difícil de comprender hasta el día de hoy, hay que reconocerlo. Es más difícil de comprender que los sinópticos, está escrito en un lenguaje más elevado, ¿ya? Entonces, para los gnósticos, el Evangelio de San Juan era como el sustento de la teoría de ellos. Es decir, aquí tenemos la prueba de que efectivamente lo que importa es esta forma suprema de conocimiento, la gnosis, que está al alcance solo de algunos elegidos. Y el resto da lo mismo. Los que no son capaces de entender la gnosis, el conocimiento superior, quedan fuera, ¿ya? No tienen salvación, lo cual no importa mucho, porque esto es para los elegidos. Era una doctrina sumamente elitista, ¿ya? Solo para los elegidos. Entonces, como ellos acogen con tanto entusiasmo este evangelio, dentro de la iglesia se produjo un cierto recelo. ¿Por qué los gnósticos aprecian tanto este evangelio? Entonces, hay un cuestionamiento de decir, bueno, a lo mejor es porque debiéramos quedarnos solo con los sinópticos, que no tienen este tema de parecer como de un conocimiento superior, ¿ya? Bueno, esto produjo algunos problemas. Y el que contribuyó a despejar este tema fue un gran padre de la iglesia, San Ireneo, que luchó contra los gnósticos. Y lo hizo precisamente de la mano de este evangelio, ¿ya? San Ireneo dijo, ustedes, señores gnósticos, creen que este evangelio les da su fundamento. Yo les voy a demostrar lo contrario, que no les da fundamento y que realmente este es un evangelio antinóstico, ¿ya? En este evangelio lo que está contenido no es lo que ustedes creen. Entonces, San Ireneo se concentra, por ejemplo, en el tema de la encarnación de Cristo, y el Verbo se hizo carne, Evangelio de San Juan. Se concentra en mostrar cómo el Evangelio de San Juan, además de mostrar la divinidad de Cristo, muestra también su humanidad. Entonces, San Ireneo limpia el tema porque dice, o sea, ¿es efectivamente un evangelio con elementos espirituales? Sí, sí lo es. ¿Es un evangelio que nos va a mostrar de manera muy clara la divinidad de Cristo? Por supuesto que sí, pero sin abandonar, sin eliminar, sin disminuir su humanidad, su encarnación, ¿ya? Su vida terrena, su condición de verdadero hombre. Entonces, finalmente, como digo, especialmente a partir de esta defensa que hace San Ireneo, que era el obispo de Lyon, de una ciudad que subsiste hasta hoy al sur de Francia, un obispo importante. Él escribe un libro que se llama Contra el gnosticismo, ¿ya? Y ahí, como digo, hace él esta defensa tan categórica del Evangelio de Juan, en una postura antinóstica. Y eso limpió el tema. Él era un padre de la iglesia con mucha autoridad, muy respetado, y yo diría que en el siglo II y III este tema ya se acabó, ¿ya? Se acabó esto de considerarlo
un evangelio gnóstico. Bueno, hubo otros evangelios apócrifos, por ejemplo el de Tomás. El de Tomás era claramente gnóstico y ese nunca fue canónico. Ese no pasó el test y nadie lo defendió. Era un evangelio claramente con elementos gnósticos, ¿ya? Pero el evangelio de Juan, San Ireneo, como digo, demostró con bastante claridad que no era gnóstico y que al contrario, es un evangelio que nos da una visión muy clara de la divinidad de Jesucristo, lo vamos a ver en detalle, pero también de su humanidad y de su encarnación. Basta leer el prólogo para darse cuenta de eso. Bueno, de ahí el tema se calmó, ¿ya? El Evangelio de Juan, si uno revisa listas de libros bíblicos que ya existen en ese tiempo, está incluido con toda claridad. Por ejemplo, hay algunos en el canon de Muratori, que es como del siglo II, está incluido en la lista, por el trabajo de San Ireneo. Pero este tema va a volver a surgir en el siglo IV. Y nuevamente va a surgir de la mano de una herejía. Es medio paradojal, pero nuevamente va a haber una herejía llamada el arrianismo que va a reivindicarse basada en el Evangelio de Juan. Es decir, el arrianismo va a decir, miren, nuestra postura es la correcta porque está avalada por el Evangelio de San Juan. O sea, lo mismo que decían los gnósticos. Los gnósticos decían, nuestra postura no es hereje porque está respaldada por el Evangelio de San Juan. Acá el argumento que usarán los arrianos es parecido, ¿ya? Dirán, bueno, el arrianismo, lo que nosotros estamos propugnando, no es una herejía, porque nosotros nos hemos basado de manera importante en el Evangelio de San Juan. ¿Cuál era la idea de Arrio? De ahí viene el término arrianismo. Arrio cuestionó la distinción de personas de la Trinidad. ¿Qué dijo Arrio? Dios es uno y en Dios no puede haber tres personas, no puede haber distinción de personas, ¿ya? Entonces cuestionó la divinidad de Jesucristo y a continuación, por consecuencia, la divinidad del Espíritu Santo. Para Arrio había un Dios uno en una persona, el Padre. Ese es el verdadero Dios. Dios uno, Dios una persona. ¿Qué era Jesucristo? Una criatura maravillosa, ¿ya? La mejor de todas, creada especialmente por el Padre, pero criatura, creado. Es decir, para Arrio hubo un tiempo en el cual Jesucristo no existió, porque fue creado, ¿ya? No era eterno, no era verdadero Dios. Y el Espíritu Santo menos todavía, ¿ya? Bueno, esto fue una gran polémica. Estamos hablando del siglo IV. El emperador Constantino acababa de reunificar el Imperio Romano con un gran esfuerzo y esta polémica empezó incluso a amenazar la unidad del imperio, ¿ya? El arrianismo tomó mucha fuerza. Hubo un momento en que se calcula que el 80% de la iglesia era arriana. En esta época, estamos hablando del siglo IV, todos éramos cristianos, no existe el tema de los ortodoxos o el tema de los protestantes, que son posteriores. El cisma de Oriente
que dio lugar a la Iglesia Ortodoxa es del siglo X recién, y la Reforma Protestante es del siglo XVI. Aquí estamos en el siglo IV, hay una gran iglesia cristiana. Bueno, esta gran iglesia cristiana se transformó en una iglesia arriana, es decir, una iglesia que negaba la divinidad de Jesucristo y la divinidad del Espíritu Santo. Bueno, esto surgió una gran polémica. Constantino finalmente convocó a un concilio, el primer concilio, digamos, dejando de lado el concilio de Jerusalén que está narrado en la Biblia, entre Pablo y Pedro. Este es el primer concilio de la historia de la Iglesia formal, que es el concilio de Nicea, el año 325. Y en este concilio San Atanasio logró dar vuelta a la situación, rebatir a Arrio y que la Iglesia aceptara el dogma trinitario de manera bastante parecida como lo conocemos hoy, ¿ya? Dios uno y a la vez trino, ¿ya? La unidad de Dios y la distinción de Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Evangelio de San Juan? Es que Arrio utilizó algunos textos del Evangelio de San Juan que, leídos de una cierta manera, dan a entender que Jesús está subordinado al Padre. Esto es complejo porque efectivamente Jesús está relacionado con el Padre en una relación de amor y una relación en la cual Jesús viene a hacer la obra del Padre. Eso lo dice con toda claridad nuestro Señor en el Evangelio. O sea, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Hay textos en los cuales Jesús dice, eso está reservado al Padre. Cuando le preguntan por el día y la hora del fin de los tiempos, dice, eso solo lo conoce el Padre, está reservado a mi Padre. Entonces, hay una lectura que se puede hacer del Evangelio, ¿ya? En el sentido de decir, bueno, aquí estamos en presencia de Dios, el Padre, y de alguien que no es verdadero Dios, que sería el Hijo. Esta es una mirada absolutamente parcial que hizo Arrio, de interpretar los textos de una cierta manera. Pero como les digo, le fue bastante bien con esta interpretación durante un buen tiempo, ¿ya? Hubo que hacer, como mencioné, un concilio ecuménico, Nicea, después hubo que hacer otro, Constantinopla I, porque el tema siguió dando vuelta, ¿eh? Con el Espíritu Santo. Por eso nosotros, si se fijan, a veces en la misa rezamos, además del credo de los apóstoles, que es el típico que rezamos el llamado credo largo, que se llama niceno-constantinopolitano. Ese credo surgió de estos dos concilios, del de Nicea en el 325 y el primero de Constantinopla, el 381. Y ese credo hasta el día de hoy representa nuestro dogma trinitario. Ahí está nuestro dogma trinitario, el Dios uno y trino. Entonces, esto hizo también, de la misma manera como los gnósticos pusieron en duda el Evangelio de Juan, bueno, acá también hubo dudas de decir, oye, a lo mejor el Evangelio de Juan es arriano, po, y está negando la divinidad de Jesucristo. Gracias a Dios, San Atanasio y algunos otros padres de la Iglesia demostraron claramente que no era así, que Jesucristo era verdadero Dios y que esas aseveraciones que hay en el Evangelio, correctamente interpretadas, no presentan mayor problema. Dan cuenta efectivamente de que en la Trinidad las tres personas comparten la divinidad, pero son distintas personas. Y en cuanto personas realizan diferentes misiones. Por ejemplo, el que se encarna es Jesucristo, el Hijo. El Padre no se encarna, ¿no es cierto? El que asiste a la iglesia en Pentecostés es el Espíritu Santo. O sea, sin cuestionar la unidad de Dios, ¿ya?
con los atributos de la unidad, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Hay atributos propios de las personas y por algo se distinguen, si no hablaríamos de un Dios y de una persona, por algo hablamos de un Dios en tres personas. Bueno, esto el concilio de Nicea y de Constantinopla lo aclarará perfectamente, surgirá este nuevo credo y la verdad es que también de la misma manera que San Ireneo con sus escritos contra los gnósticos cerró el tema, acá también el credo niceno-constantinopolitano y ya la condena del arrianismo que se hace posteriormente, también cerró este cuestionamiento. De ahí llegamos a la Edad Media. Y aquí hay un gran protagonista que impidió que hubiera conflictos como los que se tuvieron con el gnosticismo y con el arrianismo. ¿Quién es este gran protagonista? El gran San Agustín, personaje fundamental en la historia de la Iglesia, siglo IV, pero su influencia trascendió al siglo IV, ¿ya? Y llega hasta nuestros días, sigue siendo todavía una de las referencias más importantes en el pensamiento de la Iglesia. Este es un padre de la Iglesia occidental, ¿no es cierto? No pertenece a la escuela occidental de los padres. ¿Y qué hace San Agustín? Comenta el Evangelio de San Juan en una obra monumental. Hace una colección de 148 discursos, 148, basados en sermones que él hace durante varios años con relación al Evangelio de San Juan. Él va, prácticamente es un recorrido por el Evangelio. Él toma ya capítulo 3 y comenta el capítulo, los versículos primeros del capítulo 3, qué sé yo, Nicodemo, comenta Nicodemo. O después, qué sé yo, comenta la resurrección de Lázaro, o comenta la mujer adúltera. Va comentando el Evangelio y finalmente, como digo, establece esta colección que la tenemos disponible de 148 discursos que marcaron un nivel de aceptación del Evangelio ya definitivo. O sea, después de que San Agustín hace este trabajo, la verdad es que nadie se atrevió a decir, oye, es que el Evangelio de San Juan tiene una frase que puede ser interpretada mal. No, San Agustín hizo un trabajo tan formidable que le puso, o sea, se convirtió en el texto de referencia del Evangelio. O sea, si usted quiere entender el Evangelio, aún esas frases que Arrio usó malamente, vaya a San Agustín y él se lo va a aclarar con toda claridad, con toda perfección. Entonces, no hay nuevas polémicas durante la Edad Media. De hecho, hay muy pocos comentarios adicionales. Hay uno que también los estudiosos hablan muy bien de él, que hace San Beda el Venerable. Este es un monje que también se anima a hacer un comentario del Evangelio de San Juan, pero basado en el de San Agustín. Así que no fue algo totalmente original, pero también hizo una exposición muy buena sobre el Evangelio. Entonces, esta referencia de San Agustín, la verdad es que eliminó durante prácticamente toda la Edad Media cualquier atisbo de problema con el Evangelio, como fueron los que ya narré que tuvimos con el gnosticismo primero y con el arrianismo después. Bueno, hay otro personaje importante que también escribió algo sobre el Evangelio, que fue Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás es posterior, estamos hablando del siglo XII, 11 o 12, pero ahí.
Santo Tomás de Aquino no escribe propiamente tal un comentario como el de San Agustín, sino que hace lo que se llama exégesis académica, o sea, produce algunos documentos relativos al Evangelio, pero para uso académico, ¿ah? Para uso a nivel universitario o para estudio ya más avanzado de la Biblia. Y no aporta nada nuevo en ese sentido porque está basado en San Agustín. O sea, Tomás no consideró necesario hacer algo nuevo, algo innovador. Él simplemente toma lo que ya han comentado los padres de la Iglesia, especialmente San Agustín, y, como digo, construye estos comentarios para trabajo académico, ¿ah? Para que lo usaran los teólogos, algo para los predicadores, pero no fue algo, no fue un tema que le preocupara al grandísimo Santo Tomás de Aquino, que en realidad escribió prácticamente sobre todo. Bueno, el siguiente hito con el que nos encontramos es, damos un pequeño salto ahí hasta el siglo XVI, cuando se va a producir un terremoto enorme en la Iglesia con la Reforma Luterana. Voy a volver atrás un segundito para dejar constancia de algo. La Iglesia ya había tenido un terremoto, el siglo X, con el cisma de Oriente, cisma que se mantiene hasta el día de hoy y que dio lugar a la separación entre la Iglesia católica romana y la mayoría de las iglesias orientales, lo que hoy día conocemos como la Iglesia ortodoxa. En ese cisma no tuvo implicancias bíblicas, es decir, no implicó nada en relación, las motivaciones de ese cisma son diferentes, no son temas específicamente bíblicos, ¿ya? Hay un tema que tiene que ver con la concepción del primado romano, bueno, algo tiene referencia bíblica también, pero en el fondo lo que se cuestionó ahí fue el primado de Roma. La Iglesia Ortodoxa siempre ha sostenido que no existe un primado único, sino que existen varias sedes primadas. El primado está repartido, qué sé yo, en Constantinopla, Antioquía, Jerusalén, hoy día en Moscú, ya está distribuido en varias sedes, en distinción a nuestra mirada del primado, que es una sede primada que es Roma, y por lo tanto el rol del Papa versus el rol de los distintos cabezas de estas iglesias primadas. Y el otro tema que nos distanció de la Iglesia, con la Iglesia Ortodoxa, es un tema teológico, no lo voy a explicar ahora porque es bastante complejo, que se llama el filioque, que tiene que ver con la manera de concebir la procesión del Espíritu Santo en la Trinidad. Es un tema complejo, no tiene sentido verlo ahora, pero es un tema que también nos dividió en su época, la manera como se entiende la procesión del Espíritu Santo en la Santísima Trinidad. Pero ninguno de esos temas realmente tuvo un efecto en el aprecio que tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa tenían por el Evangelio de San Juan en el siglo X, ¿no? Un aprecio absolutamente similar y grande. Bueno, retomo la historia, hecho ese paréntesis del siglo X, y ahora llegamos al siglo XVI con la Reforma Luterana. No me voy a meter en detalle a explicar la Reforma Luterana porque necesitaría varias clases para eso. Algún día lo voy a hacer. Ese es un curso que tengo pendiente. Explicar la historia del cristianismo, cómo llegamos a ser católicos, ortodoxos, anglicanos, protestantes, etc. Pero eso es materia de otro curso. Pero sí me voy a meter en algunas cosas que pasaron en la Reforma Luterana y en la Reforma Católica del siglo XVI
porque sí van a tener alguna relación con el tema bíblico. A ver, lo primero que hay que consignar es que Lutero hizo algo muy atrevido, que fue intervenir el canon bíblico. Es decir, intervino la lista de libros que ya desde varios siglos antes la Iglesia había establecido como los canónicos, es decir, los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo. Eso se estableció prácticamente en el siglo II, con algunos cánones, y después ya en los primeros concilios datan del siglo III o IV, ya el canon se había establecido. Lutero va a cuestionar eso y lo hace primero en el Antiguo Testamento. ¿Qué dirá Lutero? Si se recuerdan de la clase pasada, aquí los temas se van uniendo. Después de la catástrofe de la destrucción de Jerusalén, el judaísmo hizo un concilio, un sínodo más bien, que es el sínodo de Yamnia, en el cual el judaísmo, esto no es la iglesia cristiana, el judaísmo estableció el canon bíblico judío y ellos utilizaron un criterio que fue aceptar los libros que estaban escritos en la época de Esdras, aproximadamente 4 siglos antes de Cristo, en la época de Esdras, y que estaban escritos en hebreo. Y esos eran 39 libros. Entonces, si uno va hoy día y pide una Biblia judía, se llama la Tanakh, corresponde a la sigla de los principales cuerpos que tiene la Biblia judía, la ley, los profetas y los otros escritos. Si uno va a la Tanakh, va a encontrar que hay 39 libros. Si uno va a una Biblia cristiana, una Biblia católica, va a encontrar que hay 46. Hay 7 libros de diferencia. ¿Cuáles son los que quedaron fuera? 7 libros que se habían escrito en la diáspora, es decir, fuera de Palestina, y se habían escrito principalmente en Alejandría y en griego. Entonces, como el criterio judío fue, no, son libros que ya en la época de Esdras tenían que estar escritos y además en hebreo, quedaron fuera. Esos 7 libros, déjenme ver si los tengo por aquí, sí, Tobías, Judith, Sabiduría, el Eclesiástico, Baruch y los 2 libros de los Macabeos, primero y segundo Macabeo. Esos son los 7 libros que no quedaron en la Biblia judía. Bueno, Lutero adhirió al canon judío. Lutero dijo, el Antiguo Testamento lo vamos a leer como lo lee Israel, como lo lee nuestros antecesores, es decir, con 39 libros. ¿Por qué hizo esto? Bueno, Lutero lo sabrá, ¿ya? Pero hay una interpretación. Yo he conversado esto con amigos protestantes y no les gusta mucho esto que voy a decir ahora. La verdad es que habría que revivir a Lutero y preguntarle por qué lo hizo, porque él no fue muy claro. Él simplemente dijo, hay que leer la Biblia como la lee Israel. ¿Cuál es la explicación más plausible? Es que en uno de estos libros, el segundo libro de los Macabeos, está el respaldo bíblico del purgatorio, de la doctrina del purgatorio. O sea, si uno quiere decir en la Biblia dónde está respaldada la doctrina del purgatorio, el mejor lugar para ir es el segundo libro de los Macabeos, el capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos. Ahí queda claro que bíblicamente existe lo que se llama la purificación después de la muerte, que fundamentalmente eso es la doctrina del purgatorio. Nosotros católicamente creemos que después de la muerte existe
un periodo de purificación, un estado de purificación. No sabemos muy bien en detalle en qué consiste, pero existe la purificación después de la muerte. Eso está en el libro de los Macabeos, en el segundo libro. Bueno, ¿por qué es tan importante esto? Porque la doctrina de Lutero, la doctrina de la salvación de Lutero, niega categóricamente el purgatorio, ¿ya? Es una doctrina católica, verdad de fe católica, pero en el mundo protestante eso fue eliminado, por así decirlo, ¿ya? Lutero negó la doctrina del purgatorio. Entonces le vino muy bien esto de eliminar los libros en griego, ¿ya? Porque eliminó el segundo libro de los Macabeos y eliminó, de paso, la justificación bíblica de la purificación después de la muerte. Como digo, a nuestros hermanos protestantes no les gusta mucho esto, pero si uno va a estudiar el tema, es lo que se dice, porque cuesta encontrar otra razón para haber eliminado 7 libros que estaban presentes en el Antiguo Testamento desde el principio. No es que se hubieran incorporado al final. Estos libros se incorporaron a la Biblia desde los primeros tiempos. Se les llama también, les voy a dar el nombre, los libros deuterocanónicos, a estos 7, ¿eh? Porque se dice que los 39 primeros son los protocanónicos, los que se incorporaron primero, y después se incorporaron estos 7, deutero, en segundo lugar, los deuterocanónicos. Eso es correcto, efectivamente, primero se incorporan los 39 y después los 7, pero eso se hizo hace muchísimos años. De hecho, la Biblia de los 70, si la han oído nombrar, la Septuaginta, que es del siglo segundo antes de Cristo, segundo y tercero, que es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, incluye estos libros, ¿ya? Y la Septuaginta es la versión de la Biblia que usan los apóstoles. O sea, cuando los apóstoles, los escritores bíblicos, mencionan el Antiguo Testamento, lo que hacen muy a menudo, remiten a esta Biblia, a esta traducción que se había hecho ya en el siglo III y II antes de Cristo de la Biblia hebrea. Por lo tanto, estos libros vienen de ahí. Entonces, lo que hizo Lutero fue muy atrevido de eliminar estos 7 libros. Estamos hablando de libros de la Biblia, no es que eliminó un detallito, ¿ya? Bueno, ¿qué más hizo Lutero? Respecto al Nuevo Testamento, ¿hizo algo? También hizo algo, pero con el Nuevo Testamento no se animó a eliminar libros, ¿ya? O sea, si uno va a la Biblia luterana, protestante cualquiera, y va a una Biblia católica, va a encontrar el mismo Nuevo Testamento. El mismo. Los mismos 27 libros. Y si son traducciones fieles, usaron el mismo código sinaítico o vaticano que vimos al principio de la clase. Es decir, yo puedo ir a una Biblia protestante y en relación al Nuevo Testamento encontrarme prácticamente lo mismo que en una Biblia católica. De hecho, voy a encontrar los mismos libros, ¿ya? De repente hay algunas palabras, algunas tradiciones que en las Biblias luteranas le ponen una palabrita y cambian el sentido de algunas cosas. Eso también hay que tener cuidado. Pero en esencia, la verdad es que si uno va, por ejemplo, a una Biblia Reina Valera, que es una Biblia muy usada en el mundo protestante, la verdad es que podría perfectamente ser una Biblia católica, ¿ya? Es una Biblia, una traducción excelente de los códigos del siglo IV que tenemos y con los mismos 27 libros. Ahora, ¿qué hizo Lutero? Porque no se animó a establecer, a eliminar libros. Estableció un cierto orden de importancia en los libros, ¿ya?
¿En base a qué criterio? Su criterio fue la relevancia de mayor o menor utilidad del libro para el tema de la salvación. ¿Ya? Cuando veamos las cartas de Pablo vamos a entrar más en detalle en este tema, porque es un tema que está muy tratado, muy bien tratado y muy fundamentalmente tratado en dos cartas de Pablo, en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos, el tema de la salvación, de la justificación. ¿Cómo nos salvamos? ¿Ah? ¿Cómo se salva el cristiano? Bueno, entonces para Lutero ese era el tema central, central. Toda su teología se construye a partir de cómo entiende Lutero la salvación del hombre. ¿Ya? Bueno, entonces para Lutero, si el libro contribuía mucho para ese tema, para él era muy importante, categoría 1, por así decirlo. Después tenía una segunda categoría que eran libros buenos, libros útiles, ¿ah? Pero que ya no eran tan importantes para la salvación. Y finalmente tenía una tercera categoría que yo creo que era la que él hubiera querido eliminar, pero no se animó. Entonces, de esta tercera categoría decía, bueno, miren, son libros pastorales, ¿ya? No hacen daño, pero tampoco aportan mucho. Un ejemplo de estos libros que él puso en la tercera categoría es la Carta a Santiago, porque la Carta a Santiago reivindica muchísimo, esta la vamos a ver, así que la vamos a estudiar en algún momento, reivindica mucho el tema de que junto a la fe hay que tener obras. La relación de fe con obra está muy bien respaldada por la Carta a Santiago. Y esto a Lutero le molestaba mucho porque el centro de la teología luterana es la salvación por la sola fe. Esto lo vamos a explicar después más en detalle con las cartas paulinas, pero el concepto es, lo importante es la fe. Las obras, dejémoslas de lado. Entonces, como la Carta a Santiago reivindicaba fe con obras, ¿ya? No fe sin obras, una fe sin obras, dice Santiago, una fe inútil, una fe vacía, una fe muerta. Entonces Lutero ponía estos textos ya en la tercera categoría. ¿En qué categoría puso el Evangelio de San Juan? En la primera. Es decir, para los luteranos, el Evangelio de San Juan es un texto fundamental para nuestra salvación. En eso es tan católico como nosotros, ¿eh? En ese aprecio por el Evangelio de San Juan. Entonces, si bien la Reforma luterana remeció la Sagrada Escritura, con lo que les he contado, con esta eliminación de los 7 libros del Antiguo Testamento y con esta categorización del Nuevo, que era algo que la Iglesia Católica no lo acepta. Para nosotros los 27 libros son palabra de Dios, revelada por Dios, y narran distintos, y todos son útiles para la salvación, de una manera o de otra. Bueno, para Lutero, sus buques insignia fueron la Carta a los Romanos, como les decía antes, que de ahí nace la reforma, teológicamente de ahí nace la Reforma Protestante, en una reinterpretación que Lutero hace, un comentario que hace a la Carta a los Romanos, Gálatas también, y el Evangelio de San Juan. O sea, lo tiene a ese nivel. Dice, ahí tenemos los 3 textos fundamentales para la salvación. Los otros evangelios los aprecia, pero menos, ¿ya? Pero sí, no los cuestiona como sí cuestiona la Carta a Santiago, la Carta de Judas también la cuestiona, la Carta a los Hebreos, ya cuestiona como 4 libros, pero como dije, no se animó a sacarlo. Del Evangelio de San Juan en el mundo protestante también hay comentarios, hay uno que hace Melanchthon, otro que hace Calvino. Lutero no hace un comentario propiamente tal, pero sí hace sermones basados en el Evangelio de San Juan. Y como digo, con un aprecio grande. ¿Quién le responderá a Lutero? Le responderá, así como se habla de la Reforma luterana, tenemos que hablar de la Reforma católica.
Esta reforma católica ustedes la van a encontrar en la literatura a veces con una palabra que a mí no me gusta, a mucha gente no le gusta, que es la contrarreforma. A lo mejor la han escuchado. Es decir, que esta reforma que hizo la Iglesia Católica en el siglo XVI sería exclusivamente una respuesta a Lutero. Por eso se dice la contrarreforma. La verdad es que eso no es, tiene algo de cierto, en el sentido que esta reforma efectivamente le contesta a Lutero, se hizo cargo de la herejía luterana, pero va mucho más allá de solamente responderle a Lutero. Por eso lo correcto es hablar de una reforma católica que se venía incubando antes de la reforma luterana. Este es un tema que la Iglesia Católica sabía que tenía que reformarse y hacer un concilio antes de Lutero. Lo que pasa es que Lutero después enredó el tema se mezcló con muchos aspectos políticos, las guerras de la religión, los príncipes alemanes, las pugnas con el papado, y al final terminamos en esta desgracia. Pero la Iglesia Católica tenía conciencia de que tenía que hacer una reforma mucho antes, bastante antes de Lutero. Y aquí la hizo. ¿Se le responde a Lutero? Sí, se le responde. Pero el propósito de esta reforma fue también abordar un montón de temas que no tenían directa relación con la reforma luterana. Por eso lo correcto es hablar de una reforma católica. Y esta reforma se expresa, ¿no es cierto?, magisterialmente en el Concilio de Trento, que es un concilio muy importante. Nosotros hasta hace pocos años, hasta el Vaticano II, fuimos básicamente trentinos, o sea, hijos de Trento, ¿ya? Nosotros, desde el Concilio de Trento hasta pasando por el Vaticano I, que fue un concilio un poquito fallido porque hubo que suspenderlo por la toma de Roma por los italianos, nosotros tenemos que llegar al Concilio Vaticano II para ver una reforma importante, significativa de la Iglesia. O sea, durante mucho tiempo nosotros nos nutrimos fuertemente de Trento y hasta el día de hoy hay muchas doctrinas católicas que están sustentadas en lo que se definió en Trento. ¿Qué hizo Trento respecto al canon bíblico y por ende también al Evangelio de San Juan? Confirmó dogmáticamente una tradición que venía de muy antiguo. Es decir, la Iglesia Católica durante muchos siglos y en varios concilios, en varios sínodos, ratificó siempre la doctrina de los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Trento, ¿qué dice? Requete confirmamos eso, porque eso viene ya de 16 siglos para atrás, pero le vamos a dar carácter dogmático. Es decir, Trento, por así decirlo, cerró el tema, ¿ya? Lo cerró dogmáticamente. Eso es un aporte importante que hace Trento porque en el fondo ya dice, miren, esto está claro ya desde hace muchos siglos y no vamos a empezar ahora si la carta a los hebreos tiene que estar o no en el canon bíblico o si no, ¿ya? Son estos 46 libros del Antiguo Testamento, son estos 27 libros del Nuevo y esto a partir de este concilio toma carácter dogmático. Y por supuesto, en esa definición está la plena aceptación, la plena importancia que la Iglesia le concede al Evangelio de San Juan. No hay ni un atisbo de cuestionamiento, de problema con el Evangelio, con ninguno de los 73 libros. O sea, Trento lo que hará será ratificar esto. Trento sí va a hacer algo relacionado con el tema bíblico que tendrá su impacto, que es
también combatiendo una idea de Lutero que era muy riesgosa, que se llamó lo que se denomina la libre interpretación de la Biblia. Lutero modifica el criterio de interpretación de la Biblia, que en la Iglesia Católica está reservada al magisterio de la Iglesia, ¿ya? No cualquiera puede tomar la Biblia e interpretarla a su parecer. Quien interpreta la Biblia católica es el magisterio, el Papa y los obispos en comunión con el Papa, a través de un concilio ecuménico, por ejemplo, ¿ya? Ellos ejercen el magisterio de la Iglesia y la interpretación de la Sagrada Escritura. Lutero liberó eso y dijo, no, la interpretación le corresponde a cada fiel. Entonces yo tomo la Biblia, yo porque soy profesor de teología, ¿no es cierto? Y digo, bueno, a mí me parece que el capítulo 12 de Zacarías hay que interpretarlo como a mí me parece, ¿ya? Bueno, esto dio lugar a algo que en el mundo protestante es muy evidente, que es que no hay una iglesia protestante única. Hay tantas como interpretaciones se tienen. ¿Cuántas son? Más de 40.000. O sea, si uno cuenta las distintas iglesias protestantes que hay en el mundo, llega más o menos a 40.000 iglesias. ¿Y por qué, dice uno, no son todos luteranos, todos protestantes? Sí, pero es que cada uno tiene su interpretación de la Sagrada Escritura. Porque según Lutero, el Espíritu Santo asiste no a la iglesia para interpretar, asiste a cada fiel. Bueno, esto hizo que Trento tomara algunas precauciones en relación a la Sagrada Escritura. Trento dijo, bueno, si en el fondo pensamos que la Sagrada Escritura la puede interpretar cualquiera, bueno, va a empezar a pasar lo que finalmente pasó en el lado protestante, que se perdió la unidad de fe, la unidad doctrinal. Y se pasó a un esquema en que el pastor de la esquina arma su propia iglesia, como lo podemos ver en Santiago. Pues aquí está la iglesia, no sé, pentecostal de no sé qué cosa, y una cuadra más allá está la iglesia metodista de otra cosa. Bueno, entonces Trento, ¿cómo reacciona? Limitando un poco o bastante el acceso a la Sagrada Escritura, ¿ya? La dejó como libros más bien protegidos, o sea, resguardados. No cualquiera puede tomar la Biblia y abrirla y leerla, pero más bien por este peligro que les cuento, ¿ya? Bueno, esto produjo un distanciamiento del mundo católico de la Biblia que nos hizo daño. La Biblia se usaba en los conventos, la usaban los sacerdotes, los teólogos y punto. El pueblo fiel no utilizó la Biblia durante algunos siglos. Esto lo remediará definitivamente el Concilio Vaticano II con una constitución que se llama la Dei Verbum, una constitución muy importante sobre la revelación divina. Entonces, Dei Verbum quitará esta losa que un poco se puso el mundo católico sobre la Sagrada Escritura y pasaremos a lo que tenemos hoy en día. La Sagrada Escritura es un libro de compañía, un libro que podemos tener en la casa, que podemos leer. Hay muy buenas traducciones, muy buenas versiones hoy día. Y para leer la Biblia no es que uno tenga que hacer una interpretación personal. Uno perfectamente lee la Biblia bajo la interpretación de la Iglesia. Eso no ha cambiado. Sigue siendo el magisterio de la Iglesia quien la interpreta. Entonces, realmente, el Vaticano II lo que hará será reafirmar Trento en cuanto a que esos son los libros y, por supuesto, mantener el extraordinario aprecio que tenemos por el Evangelio de San Juan en nuestros días, como un libro de capital importancia para entender nuestra fe. Y por eso lo vamos a seguir estudiando durante todavía un número significativo de clases. Creo que no me pasé ni un minuto. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Mis queridos
alumnos, esta clase, voy a terminar de grabar para que no se alargue tanto, va a estar donde mismo encontraron la otra, va a estar esta. Y además les voy a hacer llegar el apunte, voy a hacer llegar el apunte de la primera y segunda clase para solucionar algunos problemitas. Y si Dios quiere, nos veremos el próximo lunes, acá mismo. Si alguien tiene alguna pregunta o quiera comentar algo, yo me voy a quedar algunos minutos. Gracias, José María. Gracias, profesor. Gracias, José María.